Y 5 años han pasado desde que ingresó el proyecto de identidad de género al Congreso, por lo que la Fundación Iguales realizará un acto conmemorativo. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto nuevamente con Sebastián Fuentes para que nos cuente más. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Fresia, ¿cómo estás? Muy buenos días. En 20 minutos más comienza este acto conmemorativo, pero nosotros nos vamos a adelantar un poquito para que Juan Enrique Pi nos cuente mayores detalles respecto a esto, porque justamente hoy se discute en la comisión mixta este proyecto de identidad de género, un derecho que se viene buscando hace ya más de 5 años. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, hoy día se cumplen 5 años desde que Fundación Iguales junto con OTD patrocinamos este proyecto de ley, un proyecto de ley que ya lleva 5 años en discusión y que sin embargo todavía no logra convertirse en ley. Por eso en este panel pusimos feliz cumpleaños entre símbolos de interrogación, porque finalmente no queríamos seguir cumpliendo años de la presentación del proyecto de ley. Queremos pronto empezar a cumplir los años desde que la ley está vigente, desde que la ley se promulga, y en ese sentido llamamos a la comisión mixta que hoy sesiona ya a comenzar a definir el contenido del proyecto para presentarlo a las cámaras. ¿Cuáles han sido los nudos, o al menos los puntos en conflicto para que este proyecto haya avanzado con una mayor celeridad? Yo diría que el principal problema fue que el primer trámite constitucional fue muy largo. Estuvimos 4 años solamente en el Senado. Un proyecto de ley que fue sumamente entrampado por la cantidad de indicaciones que se le presentaban, se abrían constantemente nuevos periodos de indicaciones, ¿verdad? Es un proyecto de ley que tuvo 14 periodos de indicaciones, cuando los proyectos de ley normalmente tienen entre 2 y 3. Por lo tanto, eso nos demoró mucho tiempo, y luego ya cuando pasamos a la Cámara y cuando pasamos al tercer trámite fue un proyecto más expedito. Desde luego ha tenido también una evolución en el tiempo, y por ejemplo hoy en día la discusión está en los niños, niñas y adolescentes, en desde qué edad va a empezar a regir este proyecto de ley, y por lo tanto esperamos que la comisión mixta en ese sentido pueda ya tener las discusiones cerradas y podamos definir cuál va a ser el contenido del proyecto. Ustedes como Fundación Iguales, ¿por qué van? Porque la discusión ahí centrada, digamos, estaba en que los niños desde qué edad podían definir finalmente qué sexo se sentían identificados. Mucha discusión decía, bueno, después de los 18, otros dijeron después de los 14. ¿Dónde están ustedes con esta definición de edad? Nosotros creemos que todos los niños, niñas y adolescentes deben estar incluidos en el proyecto de ley. En ese sentido, entendemos que los niños, niñas menores de 14 años también sufren la discriminación, también sufren el bullying en sus colegios, ¿verdad?, en sus establecimientos educacionales. Muchas veces ese bullying, esa discriminación los lleva a abandonar sus procesos educativos. Y por lo tanto, también siendo muy específico en que este proyecto de ley consiste solamente en el cambio del nombre y sexo registral, es decir, en lo que aparece en el carnet de identidad, sin hablar sobre tratamientos farmacológicos ni sobre cirugías de reasignación, por lo que creemos que los niños y niñas deben estar también incluidos a través de un procedimiento especial, quizás. Ese es el consenso que hoy en día ha llegado al Congreso, que sería a través de un tribunal de familia, pero creemos que deben ser todos. Y si no van a ser todos, entonces debería haber políticas públicas específicas, enfocadas en proteger a la infancia trans, de modo que puedan terminar sus procesos educativos en establecimientos inclusivos y que los respeten. Bueno, Enrique, esta es la punta de iceberg de un proceso que es un poco más profundo, porque en el sentido de que se avanza en esta materia de ley, a los niños les van a seguir haciendo bullying en el colegio, pese a que tengamos una legislación respecto a esto. ¿Hay que ampliar un poco más el horizonte respecto a la normativa? Desde luego, y hay que tener claro que la ley de identidad de género lo que va a solucionar es la adecuación de los documentos de identidad. Ese es el objetivo y ese es el contenido del proyecto. Sin embargo, en materias de discriminación, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en materia de convivencia escolar, en general, ¿verdad?, no solamente para niños y niñas trans, en materia, por ejemplo, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del acceso al trabajo de las personas trans, vamos a seguir necesitando políticas públicas afirmativas, políticas públicas que enseñen a la ciudadanía a respetar a la identidad de género de las personas y a las personas trans, de modo que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Bueno, Enrique, yo creo que hace algunos meses atrás se marcó un antes y un después respecto a entender un poco qué significa esto con la identidad de género, con la película Una mujer fantástica, con Daniela Vega, dio a conocer una situación que viven cientos de personas en nuestro país. ¿Sienten ustedes que también se marca un precedente respecto a esto? Yo creo que la película sirvió principalmente para concientizar a la ciudadanía respecto de la violencia que sufren las personas trans en su día a día. Las personas trans son personas que viven en una situación de vulneración y de violencia constante solamente por el hecho de el cuestionamiento de su identidad, ¿verdad? La relación entre el género de la persona y un tercero se rompe cuando esa persona presenta su carnet de identidad, cuando ve que en su carnet de identidad aparece un nombre del género distinto con el que esa persona se desarrolla en su día a día, y eso lleva constantemente a la discriminación, a la vulnerabilidad, y por lo tanto nosotros creemos que el gran aporte de La Mujer Fantástica, de esta maravillosa película, es que logró hacer entender a la mayoría de la ciudadanía cuál es esa discriminación a la que se encuentran sometidos todos los días.
Enrique, muevan un poquito para mostrar aquí con Seba Saavedra, nuestro camarógrafo, que muestre un poco qué es lo que está haciendo la gente que está pasando acá por el sector de Plaza Italia. Los estamos invitando a escribir deseos. Como dijimos, es un cumpleaños que no nos gustaría celebrar, pero queremos invitar a la ciudadanía a escribir el deseo respecto a cómo esperan que sea esta ley, cómo les gustaría qué cosas les gustaría que incluyera. Por ejemplo, no sé, hay algunos que dicen que no sea patologizante, otros que incluya niños, niñas y adolescentes. Quisimos hacer a la ciudadanía partícipe, porque luego estos deseos los vamos a pegar en un cuaderno y se los vamos a llevar a la comisión mixta que sesiona hoy a las 3:30 de la tarde. Luego de estos 5 años, supongo que también, al igual que el desconocimiento de la misma sociedad respecto a este tema, en los parlamentarios tiene que haber ocurrido lo mismo. ¿Crees que a esta altura, ya en una comisión mixta donde ya se ha discutido largamente el tema, los parlamentarios ya están a la altura de la discusión? Yo creo que sí. Yo creo que los parlamentarios, si bien al principio, quizás no sé, el año 2013, el año 2014, había un tremendo desconocimiento, nosotros como Fundación Iguales pudimos verlo porque nos tocó ir a conversar con muchos de ellos, no conocían muy bien lo que era el concepto de la identidad de género, no habían conocido nunca a una persona trans. Yo creo que ya este año 2018 la gran mayoría de los parlamentarios y de la ciudadanía entiende el concepto, entiende la necesidad, la urgencia de permitir una adecuación expedita y uniforme para los documentos de identidad de las personas trans, como te decía antes, independiente de todas las políticas públicas afirmativas que vamos a tener para terminar finalmente con la discriminación. Bien, Juan Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, y conversamos con Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, entregándonos detalles respecto a esta discusión que sigue hoy en el Congreso, en esta comisión mixta, pero también con este cumpleaños, estos 5 años de este proyecto de ley de la identidad de género, que justamente lo que están realizando acá en el sector de Plaza Italia es que la gente escriba sus deseos, luego se van a tomar todas estas papelitos y se los van a ir a dejar a los parlamentarios para que también conozcan la opinión de la gente respecto a este proyecto de ley. Sí, de todas maneras, Sebastián, es una buena noticia, un buen cumpleaños con hartos avances en este tiempo. Muchas gracias, Seba, estamos en contacto. Bien, chao, chao.